¿Qué tal? ¿Cómo se está portando el estudio? ¿Qué tal todo? De contenido, dices tú. Del, del tema 3. Mm, mm, mm. Y habrá un reglamento y algunos actos y algunas circulares. Y si empiezas así, al final no llegas a ningún lado. Pero más que nada porque no se acaba, que va, es eterno. A veces una de las cosas más complejas o lo que a mí más me ha costado es un poco hasta dónde llegas, ¿sabes? Dónde marcas el final de lo que tiene que entrar o no tiene que entrar en el temario. Y a veces, como en este tema 7 se alarga hasta el infinito. Se alarga hasta el infinito porque, quieras o no, te pones a mirar y si es cierto que ves algún indicio o matiz de preguntar sobre algunos aspectos del cabildo y cosas así, y entonces dices, bueno, pues mejor quedarse un poquito, pasarse de frenada que quedarse corto. ¿Vale? Mi intención el día de hoy, en lo que se va conectando la gente. Mi intención el día de hoy, a ver si lo tengo ya todo configurado. Sí, lo que pasa, me queda mover un poquillo. Rematar este tema 7, porque si no se nos va a hacer eterno y no vamos a acabar nunca en la vida. Entonces, mi intención es rematarlo hoy y comenzar ya la parte de los supuestos. Con lo cual, voy a arrancar ya. Y mi intención es verlo lo más rapidito posible, dejarles constancia a ustedes lo que yo considero que deberían ver sí o sí en casa y todo eso y repasar bien. Y a ver que aquí, si lo hago aquí, se ve el ratoncillo. Perfecto. Vale. Y pararnos únicamente hoy en las partes que sean muy necesarias de explicación, ¿vale? Que sea necesario que hagamos alguna explicación sobre esto. En principio, ¿dónde nos habíamos quedado? En el tema de competencias como instituciones de la Comunidad Autónoma Canaria, entrando en la ley de cabildos, ¿verdad? Que estábamos echándole un vistazo. Dentro de la ley de cabildos, cuestiones importantes que sí que son interesantes de saber para nuestro examen es el tema de la iniciativa legislativa, ¿verdad? La iniciativa legislativa es una cosa que sí tenemos que llevar preparada, no por estudiarlo por la ley de cabildo, sino en donde lo estudiamos, ¿vale? Si no me equivoco, fue en la parte de la ley de gobierno, ¿no? Que vimos lo que era el decreto ley y todas esas cosas y hablamos sobre esa iniciativa legislativa, ¿vale? Aquí nos dice el artículo 18, en tanto que instituciones de la comunidad autónoma, cada cabildo insular puede ejercer la iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias de acuerdo con lo establecido en el estatuto, ¿vale? Esta iniciativa se ejercerá en cualquier materia sobre la que se pueda pronunciar legislativamente en la comunidad autónoma. Esto es interesante porque son competencias que tiene que tener. Si no tienes competencias sobre ello, no puedes iniciar la iniciativa legislativa, ¿vale? A excepción de la naturaleza presupuestaria, ¿vale? Esto es importante porque es la excepción que tienen los cabildos con respecto al resto de los órganos, ¿verdad? Porque naturaleza presupuestaria, nos acordamos quién eran los que aprobaban los presupuestos, se elaboraba y se aprobaba, todo eso lo vimos, ¿verdad? Un montón de veces. Voy a ir un poquillo más rápido hoy. Asimismo, los cabildos podrán proponer al Parlamento de Canarias que solicite al gobierno del Estado, ¿vale? Al gobierno de España, la adopción y presentación de proyectos de ley o la presentación de proposiciones de ley ante las Cortes Generales, de acuerdo a lo que fija la Constitución, dejando a 3 personas encargadas del asunto. Aquí os lo puse para modo de refresco, ¿no? Quien ostenta la iniciativa legislativa. Lo teníamos que la iniciativa legislativa corresponde al Gobierno de Canarias y a los diputados en los términos que establece el reglamento del Parlamento. La iniciativa legislativa también corresponde a cada uno de los cabildos insulares y ya vimos, si lo estamos estudiando así, con esta ley delante, aquí ya le ponemos el asterisco, excepto los presupuestos, ¿vale? Los ayuntamientos canarios cuando actúen agrupados especialmente con este fin y representando el porcentaje de población y el número de municipios que se fije. Además de esto nos habla de otra vertiente que no hemos tratado,
¿Qué es la iniciativa legislativa popular? Hola, buenas tardes, Naira. La iniciativa legislativa popular, ¿vale? Lo introducimos como novedad también. La iniciativa popular se ejerce mediante la presentación de proposición de ley suscritas por las firmas de al menos 15.000 personas o del 50% de los electores de una circunscripción insular. Esto es importante porque la iniciativa popular estatal tiene otros límites. No los voy a decir, lo de siempre, para no liarnos entre una cosa y otra, porque lo que tenemos que tener claro son estas que están aquí, ¿verdad? Pues tenemos esas 15.000 personas. Iniciativa legislativa popular es cualquier grupo de personas, nos reunimos, recabamos firmas, hacemos una propuesta, ¿vale? Y solicitamos que se inicie el procedimiento para crear una ley de un ámbito concreto. Ahora bien, esto no podemos hacerlo sobre cualquier temática. Lo importante es que excluye ciertas temáticas. Primero, las de naturaleza, las que no sean competencia de la comunidad autónoma, como excluye igualmente en el cabildo, ¿verdad? Las de naturaleza presupuestaria también se las excluye al cabildo, pues entonces nosotros no somos menos para excluirnoslas. Y las tributarias, en esto coincide con las estatales, que tampoco pueden afectar a estas materias, ¿vale? Las que afecten a la planificación general de la actividad económica son un poco más desarrollados aquí. Las que supongan una reforma del Estatuto de Autonomía, las relativas a la organización institucional de la comunidad autónoma y las iniciativas legislativas popular, es decir, no puede reformar el mismo procedimiento por el que estamos iniciando la ley, ¿vale? El desarrollo de la ley, y el régimen electoral tampoco puede afectar, en las estatales tampoco puede afectar ese régimen electoral general. El ejercicio de la iniciativa legislativa por parte de los cabildos se ejerce de acuerdo con lo establecido en el reglamento mediante la presentación ante la mesa del Parlamento de proposiciones de ley articuladas aprobadas por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. ¿Vale? Les exijo una mayoría absoluta. ¿Entrar a esta mayoría absoluta? Pues no lo sé, pero por lo menos haberlas tocado me veo en la obligación moral de hacerlo, ¿vale? El escrito de presentación de la proposición de ley deberá acompañarse de los siguientes documentos. El texto articulado de la proposición, es decir, si nosotros queremos crear una ley, buenos días, buenas tardes a los que se acaban de conectar. Nosotros queremos crear una ley, estamos viendo la del tema de los cabildos insulares, las proposiciones de ley, ¿vale? Cuando quieren desde el cabildo iniciar la tramitación de una ley, pues cuando se abre ese procedimiento y ellos hacen esa solicitud, tienen que acompañarla con el texto articulado, que es el texto que pretendemos que se vote como ley, y un certificado expedido por el secretario de la corporación acreditando unas cuestiones. ¿Nos acordamos de qué cuestiones pueden ser o qué hemos visto repetidos docenas de veces? Correcto, no lo pone por aquí, creo. Pero sí que habla ese certificado de la corporación sobre el tema de las competencias a nivel económico y un montón de cuestiones. Sobre todo, duplicidad de las eso. Sobre todo importante es que es expedido por el secretario del gobierno. Aparte de eso, ahora que me voy retrotrayendo a lo que ponía, aparte de eso, lo importante de esta certificación del secretario es que el texto que llega a la mesa es el mismo texto que se firma, ¿vale? En la corporación. Eso es lo que hace recuerdo que vimos el tema de los fedatarios públicos de los secretarios interventores y todo eso, ¿verdad? Que vimos que había una figura de habilitados nacional y tal. Los que dan fe pública normalmente son esos secretarios de ayuntamiento y el secretario del gobierno, que era una figura también que habíamos visto que se creaba, una de las potestades que tenía es expedir un certificado cuando se vaya a publicar un decreto, cuando se vaya a enviar a la mesa estas tramitaciones y sobre todo también lo que tiene que certificar es que el texto que llega al otro lado es el mismo que se votó, ¿vale? Funciones de representación del gobierno de Canarias, los cabildos insulares
en el ejercicio de la representación ordinaria del gobierno de Canarias en cada isla, deberán, aquí vemos una representación ordinaria, lo hemos visto un montón de veces también, este mismo vocablo, ¿verdad? De representación ordinaria. ¿A alguien le suena en dónde? Sí, que es que lo hemos visto un montón, ¿verdad? Representan al Estado en la comunidad autónoma sin perjuicio de la representación del presidente de la comunidad autónoma, ¿vale? Sin perjuicio de la representación ordinaria. Vale. Aplicar y velar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos, ejecutar los acuerdos de gobierno que le afecten, recibir, fechar, registrar y cursar toda instancia, reclamación, recurso o documento que fueran presentados dirigidos al gobierno de Canarias. ¿Esto por qué os puse aquí? Ahora de todas formas lo detallamos, pero habíamos visto en el régimen de competencias que el cabildo desempeñaba ciertas funciones, ¿verdad? Establecer en sus respectivas sedes de las oficinas una oficina, de información general al público sobre la organización y actividades de las administraciones públicas canarias. Esto está claro. Y veíamos en el artículo 29 que en esa delegación, ¿no?, de competencias, porque el gobierno de Canarias podía delegar en los cabildos el ejercicio de ciertas competencias, los consejeros de las consejerías, ¿vale?, del gobierno de Canarias, les corresponde resolver los recursos de alzada interpuestos contra los actos que dicta el cabildo en el ejercicio de las competencias delegadas, ¿vale? Por eso nos aparece aquí esto de recibir, fechar, registrar y cursar toda instancia de reclamación que vaya dirigida al gobierno de Canarias. Porque en el ejercicio de competencias delegadas, los cabildos pues tramitarán ciertas cosas, que las reclamaciones que se interpongan irán no a la persona responsable del cabildo, sino a la persona responsable de la competencia, ¿vale? De todas formas, esto lo vamos a practicar un montón, lo del tema de los recursos y todo eso, ¿vale? Artículo 20. Funciones de representación del Gobierno de Canarias. Representarán protocolariamente a través de su presidencia al Gobierno de Canarias. ¿Vale? Aquí estamos hablando de temas de protocolos en actos oficiales, sobre todo porque representan, aquí lo ponía, representan al Gobierno de Canarias, ostentan representación ordinaria en la isla. ¿Vale? Los cabildos insulares podrán ejecutar en nombre de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma cualquier competencia que ésta no ejerza directamente, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de Autonomía. Con lo cual, volvemos a tener un defecto. Si no lo usa, si esa competencia no es ejercida por la comunidad autónoma, la podrá hacer el cabildo. Siempre hemos visto todo esto del tema de cuando es por defecto, cuando está tasado de que la competencia corresponde al cabildo, nadie se mete. Cuando es una competencia que puedes asumir voluntariamente, entra todo ese régimen que habíamos hablado de que no exista duplicidad y todo eso, ¿vale? Eso más o menos por defecto entra. A los efectos previstos en el apartado anterior, el Cabildo Insular advertirá a la Administración Pública Canaria mediante requerimiento motivado en el que se indique expresamente la competencia de que se trate, que procederá a sustituirla por inactividad si en un plazo de 3 meses no ejercita esa competencia. No obstante, la Consejería responsable en materia de la Administración del Territorio podrá discrepar motivadamente del requerimiento insular y en tal caso ambas administraciones acordar una solución transitoria o definitiva. ¿Vale? Si se diera la sustitución, esta se mantendrá hasta que la comunidad autónoma comunique formalmente al Cabildo la asunción de la competencia, subrogándose en cuantas relaciones jurídicas se hubieran producido, a partir de la firma del acta de entrega de los expedientes tramitados. ¿Vale? Entendemos el funcionamiento, ¿no? No es muy complicado. Simplemente que si el gobierno canario no asume las competencias que le corresponden, el cabildo las puede asumir como representante del gobierno de Canarias en la isla, ¿verdad? La Administración Pública Canaria queda obligada al abono de los gastos en que haya incurrido el cabildo insular con ocasión al ejercicio de esta competencia. ¿Esto por qué? Lo veíamos. ¿Qué poníamos en el Estatuto de Autonomía? En el Estatuto de Autonomía, una de las cosas es el listado de las competencias que asumimos, ¿verdad? Que en el test pusimos que se podrán asumir, que eso estaba mal. Las competencias que asumimos en el Estatuto de Autonomía y los medios que nos transferirán para poder hacer el ejercicio de esa competencia. De nada vale. Os comentaré que yo estuve
en función pública, ¿vale? Y hay un órgano que se creó, no voy a decir mucho para no tener argumentos ni políticos ni nada de eso. Hay un órgano que se creó y salieron por la tele anunciando: hemos creado este órgano, esto es maravilloso, somos los mejores del mundo. Y cuando crean el órgano no le dan recursos, con lo cual es un órgano que tenía que tramitar 6.000 solicitudes mensuales y contaba con una persona y un secretario particular. ¿Vale? Entonces, de nada sirven las competencias si no tenemos los recursos para ejercitarlas, ¿verdad? Pues esto es muy importante. Atribución de competencias autonómicas. Modos de atribución. La comunidad autónoma podrá atribuir a los cabildos insulares las competencias autonómicas que les correspondan en virtud de lo establecido en el Estatuto de Autonomía y en el resto del ordenamiento jurídico mediante una transferencia o una delegación. Asimismo, los cabildos insulares pueden llevar a cabo la gestión ordinaria de los servicios de la comunidad autónoma. Esto es importante. Se sobreentiende que a nivel de terreno cubren las islas, ¿verdad? Entonces estos cabildos insulares tienen competencias. Si nos vamos a islas menores, hay muchos trámites que no hay representación directa del gobierno de Canarias y los asume el cabildo. ¿Por qué? Por estos motivos. Llevan a cabo la gestión ordinaria de los servicios de la comunidad autónoma, ¿vale? Buenas tardes, Patricia. Vale, principios que rigen la atribución de competencias autonómicas. Podrá atribuirse a los cabildos insulares el ejercicio de competencias autonómicas en materia que le sean de competencia a la comunidad autónoma, con excepción de las que se reserven a su administración pública y aquellas otras que se le asignen a los municipios, ¿verdad? Porque era otra de las entidades que también podían asumir competencias directas de la comunidad autónoma. Se reservará a la administración pública de la comunidad autónoma las competencias en las que concurra cualquiera de las siguientes circunstancias: que la adecuada satisfacción para el interés público haga preciso el desempeño autonómico, con lo cual esto es fácil de ver si lo tenemos así en un test, porque si es mejor llevarlo desde la comunidad autónoma, pues no se asume por el cabildo, por mucho que sea interesante. Que la naturaleza de la actividad o servicio impongan su prestación autonómica por afectar a dos o más islas. ¿Esto dónde lo vimos? Que ya aparece en otro lado. ¿No? Vimos algo de competencia, ¿verdad? Y vimos algunas cosas que cuando afectaba a dos territorios, correcto, habíamos visto carreteras que pertenecían a, que se podían asumir, ¿verdad? Por la comunidad autónoma, trenes, cualquier tipo de cosas de esas, pero cuando estábamos viendo el tema del Estatuto de Autonomía y todo eso, vimos que si transcurría entre varias comunidades autónomas, el ejercicio de esa competencia era por el Estado. Con lo cual, hay veces, yo sé que esto a lo mejor es muy denso, ¿no? Pero hay veces que con el simple hecho de tener algún concepto de la intención que se pretende, ¿vale? Ya podemos extrapolarlo a todo lo demás. Lo de la duplicidad y todo eso, lo podemos extrapolar a todo lo demás. Si nos sale una pregunta que nos habla sobre una competencia que nadie quiere asumir y que la asume una entidad, pues ya por ahí nos puede sonar lo del informe de duplicidad, lo del tema económico. Sobre cuando afecta a una cuestión que se sale de tu ámbito de competencia, está claro, lo va a asumir siempre el superior, ¿vale? Pues esto igual, que la naturaleza de la actividad imponga la prestación para afectar a dos o más islas, por afectar el equilibrio interterritorial, por razones de igualdad, equidad entre los ciudadanos o entre las islas, por su representatividad en el archipiélago, por razones sociales y económicas o por cualquier otra causa establecida por un ordenamiento jurídico. Sobre los principios que rigen la atribución de competencias, ya los habíamos visto, ¿verdad? En principio aquí nos pone que la transferencia y la delegación de las competencias se exigirá su aceptación expresa por los cabildos insulares. Además, en el ejercicio, hablando otra vez de estos principios o valores morales que si los tenemos interiorizados, sacamos algunas preguntas del examen, cuando haya algo que se tenga que tomar en el desarrollo de una ley, por ejemplo, y afecte directamente a el contenido de una isla concreta, se requeriría que
Veo bocas hablando, pero no... No, vale. Se requería el informe del Cabildo. Nos hablaba de un informe del Cabildo que era necesario cuando en el desarrollo de esa ley afectara directamente a los intereses de la isla. ¿Vale? Pues son como preceptos que nos quedamos con esos conceptos, y si los extrapolamos a otra pregunta que no tenga mucho que ver, pero más o menos entendiendo esos conceptos, tenemos más posibilidades de acertar, ¿vale? Estos ya son los trucos de por defecto. Es mejor estudiarse la ley, pero en el caso de que lleguemos y nos falta algún contenido, pues no está más saber eso. ¿Vale? Sobre la transferencia de las competencias a los efectos de esta ley se entiende por transferencia de competencia la atribución del ejercicio de una o varias funciones administrativas que comprende la competencia asumida por la comunidad autónoma dentro del sector material de acción pública a la que se refiera, conservando la comunidad autónoma su titularidad. Vimos el tema de las transferencias, ¿verdad? ¿Nos suena haber visto algo de transferencias? ¿Sabemos todos un poco? ¿Sí? ¿No? Es para saber. 150 vimos las transferencias, pero las transferencias del Estado a la comunidad autónoma, ¿verdad? Para el ejercicio de esa transferencia. Ahora, el proceso de transferencia, firma, delegación de firma, ¿eso lo hemos tocado? Un poquillo, ¿no? Le hemos echado algún vistazo. No, perdón. No, fallo mío. Creo que lo ampliamos en las clases del domingo. Fallo mío, no lo hemos visto. No lo hemos visto todavía. Vale, pues el tema de la transferencia de competencia, la cuestión importante para comprender dentro de la transferencia es lo que está aquí en violeta. Conservando la comunidad autónoma su titularidad. Una de las cosas importantes de las transferencias es que lo que transfieres es la facultad del ejercicio, el poder ejercitar la competencia, pero no la titularidad. Quiere decir que si a ti, por ejemplo, te conceden la potestad de poder decidir si los niños pueden ir al parque o no, ¿vale? Como hermana mayor, a ti te han transferido esa competencia. ¿Quién ostenta la titularidad? Tus padres. Tus padres siguen ostentando la titularidad. Lo que pasa es que te han dejado la posibilidad de decidir si van o no van a ti. ¿Lo entendemos con ese ejemplo? Hay como una vertiente que tienes que dividir en dos. La ley 40 lo vimos en una clase del martes. ¿Ves? En una clase del martes. Es que ya a mí me sonaba que algo de eso lo habíamos visto. Pues voy a revisarlo. ¿A nadie más le suena que lo hayamos visto en clase? Claro. Es que casi seguro que entró, o sea, dentro de los temas tiene que estar. Y en el domingo tratamos, o sea, ampliamos cosillas, pero no hemos visto más contenido del que vemos aquí. Vale. Tema 6. En el tema 6. Vale. Echarles un vistacito a ver si en los apuntes o en lo que tengáis, a ver si lo habéis tocado y tal. Y en el caso de que no quedara claro, me lo decís para verlo otra vez, ¿vale? Porque eso es importante, es bastante importante. De todas formas, ahora que empecemos a trabajar, lo vamos a tener que tocar otra vez porque la parte de supuestos es bastante importante. Sobre el tema de la transferencia, lo importante de la competencia es entender que se parte en dos. Y una cosa es poder usarla, y otra cosa es que sea tuya, ¿vale? Que sea tuya. En una vivienda, por ejemplo, ¿conocemos lo del tema del usufructo y la nuda propiedad? ¿Lo entendemos? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Así algún gestillo con la cabeza para yo... Vale, una vivienda, por ejemplo, la propiedad de la vivienda también se puede partir en dos. Se puede partir en dos. Y una cosa será el derecho de uso, que eso se llama el usufructo, que es cuando las personas pueden vivir en una vivienda y disfrutarla sin ser suya, ¿vale?
Y otra cosa es la nuda propiedad, que es tu propiedad, la vivienda, pero no puedes hacer uso de ella, porque no tienes el usufructo de la vivienda. Cuando se fusionan esas dos cosas, se da una competencia completa, por así decirlo. Pues en una transferencia, la transferencia de competencias aquí dentro de este cabildo insular, que es lo que estamos viendo, lo que te habla es que la comunidad autónoma conserva la titularidad y en todo caso la ordenación básica, externa, legislativa, reglamentaria, así como el control del ejercicio de la competencia. Te va a dejar, por ejemplo, dictar actos en base a una competencia de sanidad, por ejemplo, ¿verdad? Y tú podrás dictar actos sobre eso, pero quien va a desarrollar una ley sobre esa competencia sigue siendo la comunidad autónoma. No te ha transferido esa competencia al completo, ¿vale? El Gobierno Canarias, de entre las asumidas por la comunidad autónoma previo acuerdo del Consejo de Colaboración Insular, determinará mediante decreto las competencias autonómicas que se transfieren a los cabildos insulares, ¿vale? En los ámbitos materiales previstos en el Estatuto de Autonomía, en la presente ley, por ser la isla el ámbito más adecuado para su organización. Veíamos, dentro de los principios que regían el tema de la asunción de competencia, veíamos un principio que es el más adecuado, el de más cercanía, ¿verdad? Entonces, esto es lo que un poco irradia a todas las leyes. Si es el de más cercanía, no tiene lógica que un trámite que tenga que hacer un ciudadano lo lleve el Gobierno de Canarias. Pues ese trámite lo que se buscará es que llegue hasta el ayuntamiento para que sea el cauce más cercano con el ciudadano, ¿vale? Las transferencias a los cabildos insulares de competencias administrativas hasta entonces desarrolladas directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma requerirá el traspaso de los medios, de los recursos, medios materiales y personales. Si no os leo este artículo y os preguntan sobre este artículo, en base a lo que os estaba diciendo antes de entender el concepto, podemos extrapolarlo. ¿Qué hacemos nosotros con una competencia si no nos dan los medios materiales? Pues esto va a estar así en todos lados. No te van a dar una competencia para que, para que hagas el ejercicio de esa competencia si no te dan los medios, porque no puedes hacer nada con eso, ¿vale? La transferencia de competencias autonómicas a los cabildos insulares se ajustará al siguiente procedimiento. Establecidos por ley del Parlamento de Canarias, los sectores materiales de acción pública que deben transferirse competencias de las comunidades autónomas a los cabildos insulares. Aquí he omitido el procedimiento porque es un procedimiento largo. Si no me equivoco, en el libro está, ¿vale? Le echáis vosotros el vistazo, lo ampliáis un poquillo más y tal. Yo creo que conocer este procedimiento o por lo menos saber que esto se hace a través de un procedimiento es correcto. Entrar en cómo es este procedimiento, pues es preferible aprender. Es decir, yo lo pondría a la cola de lo que tenemos que aprender. Es preferible aprender cómo se hace un decreto ley, quién lo aprueba, quién, ¿vale? Y todo eso, los informes que necesita, todo ese tipo de cuestiones, y esto lo dejamos para el final. Las competencias autonómicas transferidas a los cabildos insulares se ejercerán en el régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la presente ley y sin perjuicio del control que acabamos de echarle un vistazo, ¿no? El régimen económico, financiero y patrimonial. La financiación de las competencias transferidas de los cabildos insulares se regirá por lo establecido en la legislación de financiación de las haciendas territoriales canarias. Los créditos precisos para el ejercicio de los cabildos insulares de las competencias transferidas se consignarán en la correspondiente sección en la ley de presupuesto. Estos sí son cuestiones bastante interesantes, ¿vale? Porque no es que el dinero sea de la comunidad autónoma, ¿vale? Y la comunidad autónoma haga una modificación presupuestaria o haga una transferencia para traspasar el dinero. Está hablando que ya es un procedimiento establecido, que si es una competencia asumida de forma permanente por ese cabildo, directamente en los presupuestos ya hay una sección de competencias transferidas por los cabildos, ¿vale? A los cabildos, perdón. Las competencias autonómicas que se te transfieran por la comunidad autónoma a los cabildos insulares se someterán al régimen financiero y regulador del ejercicio de las competencias propias, ¿vale? Control de la gestión económica financiera por los cabildos insulares en el ejercicio de competencias transferidas se ejercerá por la intervención propia de los cabildos.
lo habíamos visto. Dentro del gobierno de Canarias hay una intervención, ¿verdad? Una intervención que controla los actos del gobierno de Canarias, normalmente los que tienen contenido económico, ¿vale? O que tienen obligaciones, ¿vale? Realmente patrimoniales o cualquier cosa de esa. Pues todos los actos económicos del gobierno de Canarias son fiscalizados, se llama fiscalizar, ¿vale? Por una intervención, que es un órgano de control, ¿vale? Este órgano de control, si es interno, estamos hablando de esta intervención. Si es externo, estamos hablando de la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas a nivel estatal. Porque a pesar de que la Audiencia de Cuentas sea un órgano independiente que vela por enjuiciar los delitos contables, por así decirlo, existe un órgano estatal que no pierde ciertas competencias, es decir, no es únicamente la Audiencia de Cuentas la responsable, con lo cual tenemos que mantener esos dos. La parte importante es que si la transferencia se hace de la comunidad autónoma al cabildo, el cabildo tiene el ejercicio de la competencia, pero no la titularidad. Sin embargo, los actos que dicta en base a esa competencia transferida, la intervención que va a fiscalizarlo es su propia intervención y no la del gobierno de Canarias, que podría confundir, ¿vale? Eso lo puse ahí en violeta. Los cabildos insulares se subrogarán en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones adscritos al ejercicio y ejecución de las competencias o a la prestación de los correspondientes servicios, integrándolos en su patrimonio desde la fecha de efectividad de la asunción del ejercicio de la competencia. Esto es importante, lo mismo que estábamos hablando. Los recursos, pues los recursos pueden ser también en el ámbito de las dependencias que se dan, que dan los servicios. Si nosotros tenemos el Servicio Canario de Empleo y el Servicio de Canario de Empleo nos da un servicio de la comunidad autónoma y por algún motivo se transfiere al cabildo, no solamente transferiremos la caja con el dinero, transferiremos el personal y transferiremos también el bien que estamos usando para prestar ese servicio, ¿vale? El régimen del personal traspasado, el que pase a prestar servicio en los cabildos insulares en virtud de los traspasos derivados por transferencia, se integrarán plenamente en la organización de la función pública de los mismos como personal propio, conservando su condición de personal al servicio de la comunidad autónoma. Ahora esto sí, pregunta para los del domingo. Se integrarán plenamente en la organización de la función pública de los mismos como personal propio, conservando la condición de personal al servicio de la comunidad autónoma. También los funcionarios también pueden contestar, o las funcionarias que estén aquí presentes. ¿En qué servicio, o sea, en qué situación administrativa pasará esta persona que nos dice que se integra dentro del cabildo y conserva la condición de personal al servicio de la comunidad autónoma? No. Las dudas de servicios especiales. Excedencia, vale, vamos bien. Aquí nos habla de que vamos a traspasar una competencia del gobierno de Canarias al cabildo insular, ¿vale? Es el cabildo insular el que va a tener esa competencia. En virtud de todo lo que está dispuesto en las leyes sobre la transferencia, no solamente transferimos bienes, dinero, sino transferimos al personal. Y ahora nos dice este artículo, todo el personal funcionario o laboral que pase a prestar servicio en los cabildos en virtud de la transferencia, se integran plenamente en la organización de la función pública donde van, ¿vale? Como personal propio, y dice que conserva su condición de personal al servicio de la comunidad autónoma en la situación administrativa que corresponda.
Vale. A otra. Exacto. Exacto. Vale. Vale, aquí de la cuestión aquí. Bueno, yo creo que lo de servicio. Bueno, dimos una clase de personal también. Que yo creo que también tocamos, es verdad, que dijimos algo de tal. Vale, la cuestión importante aquí, para no pararnos mucho más, es que la cuestión de las excedencias, tenemos las excedencias que son voluntarias por nuestra parte y hay algunas que son excedencias forzosas, ¿vale? Hay algunas incompatibilidades que nos llevan a unas situaciones concretas que son excedencias forzosas, por ejemplo, cuando nos suspenden de empleo sueldo, hay algunas cosas que nos puede llevar a algún tipo de excedencia que no nos interesa a nosotros, ¿vale? ¿Qué pasa? Las excedencias que te obliga la administración normalmente son retribuidas, ¿vale? Porque la administración te está forzando a pasar esa excedencia, no lo haces porque tú quieres. Entonces, si el cabildo transfiere la competencia, ¿vale? Es una cuestión que no nos afecta a nosotros. Con lo cual, tiene que ser una situación diferente a las excedencias, ¿vale? Entonces, dentro de las que barajamos, vimos que hay un servicio activo que estamos trabajando, que nos aplican todos los derechos y obligaciones, pero existen dos que pueden casar también, que es servicios especiales, que eso es ir al Congreso de los Diputados a trabajar, ir a una organización internacional durante más de 6 meses, irnos a puestos muy de relevancia, es decir, hablábamos siempre, o siempre me gusta hablar como un sentido patriótico, ¿no? De vas a un puesto a velar por los intereses de la nación. ¿Vale? Pues esos puestos que son así tan especialitos, nos vamos a servicios especiales. Y lo que nos queda es servicios en otras administraciones públicas. Los que pasen a trabajar en otra administración pública en virtud de un sistema de transferencia o de movilidad o de traspaso de la competencia, pasarán a hacer en servicio activo en la administración donde están trabajando y en servicio en otras administraciones, ¿vale? Era solamente para aprovechar a hacer el inciso aquí y que nos vayan sonando algunas cosas. No hemos tocado tema de personal a tope, es decir, hemos tocado algunos conceptos, con lo cual a quien no le suene esto no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque vamos a seguir ampliando todo esto. Los cabildos insulares, al proceder a la integración del personal traspasado, deberá respetar los derechos consolidados. Esto es lógico. El personal de la comunidad autónoma que quede incorporado a los cabildos insulares conservará el derecho a participar en los puestos de provisión de trabajo que convoque la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En esos servicios especiales sigue pudiendo concursar, moverse, adquirir otro puesto en su administración de origen, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también le permitirán el ascenso y la carrera profesional dentro de la administración donde se encuentra. La Comunidad Autónoma de Canarias garantizará la legalidad y la eficacia administrativa de los cabildos insulares en el ejercicio de las competencias transferidas. Esto es importante, ¿vale? A este fin, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma podrá impugnar ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa los actos y acuerdos de los aquí es de los cabildos insulares en base a la revisión de oficio, ¿vale? El Gobierno de Canarias ejercerá la alta inspección de los cabildos insulares, ¿vale? No hemos visto la revisión de oficio, por eso no voy a parar mucho aquí. Es una cosa que ahora vamos a tocar en el procedimiento administrativo, entenderemos lo que es la revisión de oficio, lo que es impugnar ante la vía de lo contencioso administrativo, que es el orden que está dentro de la justicia que se encarga de los trámites administrativos, por así decirlo, de los actos administrativos, de las disposiciones reglamentarias, de las normas con fuerza de ley, ¿vale? Control del ejercicio de las competencias transferidas. Los cabildos insulares están obligados a mantener, respecto de las competencias transferidas, el nivel de eficacia que tenían antes de la competencia. Los cabildos insulares, antes del día 30 de junio de cada año, deberán remitir al Parlamento y al Gobierno de Canarias una memoria justificativa del costo de funcionamiento y del rendimiento y eficacia de los servicios transferidos. ¿Qué pasará si el servicio funciona peor a como estaba antes de la transferencia? ¿Qué nos suena?
Eso es lo que normalmente, en el caso de grave incumplimiento de las obligaciones de los cabildos insulares, aumenten en virtud de las transferencias de las competencias, se detecta, perdón, una notoria negligencia, ineficacia o gestión deficiente, perdón, de las competencias transferidas, el Gobierno de Canarias advertirá expresamente al Cabildo para que sean corregidas en un plazo no superior a un mes. Cuando concurran circunstancias objetivas sobrevenidas que justifiquen que las competencias transferidas se vuelvan a asumir por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, el Gobierno podrá acordar la modificación de las transferencias efectuadas. Lo que nos dice es lo que intuimos, ¿vale? Por eso digo que a veces es tan importante tener claro más o menos la vía y luego quizás nos aprendemos las excepciones. Pero si nosotros tenemos claro de que prima un principio general que es el de la eficacia, la eficiencia económica, si tú no lo estás haciendo bien, lo asumo yo. ¿Qué decía también de los municipios? Que si no podían asumir ciertas competencias de una manera económicamente rentable y era más rentable llevarlo desde el cabildo, desde una organización superior, se podía también revocar esas competencias, ¿verdad? Ahora, delegación no es lo mismo que transferencia. Los cabildos insulares podrán asumir las competencias administrativas que sean delegadas por el Gobierno de Canarias. La delegación de competencias corresponderá al principio de máxima proximidad a los ciudadanos. Cuando nos habla sobre principio, tenemos que entender que es lo que va a llevar aparejado todas las decisiones que se tomen sobre la competencia, ¿vale? Con lo cual, cualquier acto o decisión que se vaya a tomar sobre esa delegación de competencia, pues tendrá que seguir esos principios. Procediendo cuando la misma se eviten duplicidades administrativas, se obtenga una mayor eficacia administrativa o una mayor economía de los recursos o reduzcan las cargas administrativas como consecuencia de la configuración insular de la comunidad autónoma. La delegación de competencias autonómicas se dispondrá cualquiera que sea el sector de la acción pública mediante decreto del gobierno publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Las delegaciones de competencias se publican, ¿vale? Se publican. La delegación de competencias administrativas habrá de efectuarse con carácter general para todos los cabildos. Esto es importante. No se puede hacer de carácter singular para un cabildo. Lo que viene a configurar esto es que las leyes estatales, ¿verdad?, ya configuran el tema de las competencias. Las leyes estatales fijan, o la Constitución no fija qué competencias asume la comunidad autónoma. Y ya empieza a desentenderse todo esto de si las competencias al final las asume la comunidad autónoma, lo asume el cabildo o qué. Entonces, la ley de cabildos lo que viene a hacer es un sistema para transferir desde la comunidad autónoma las competencias a los cabildos, porque si no, los cabildos están vacíos. Nosotros vemos que hay leyes que regulan competencias de los municipios y hay leyes que regulan competencias de lo que asume el Gobierno de Canarias, ¿verdad? Pero tenemos ese cabildo ahí medio vacío. Pues esta es la forma de dotarlo de competencia. Esta delegación lo que habla es, sobre todo es importante que no confundamos cuando estemos hablando de la delegación de competencias administrativas, ¿vale? Porque en la Ley 40 hay unas delegaciones de competencias que vienen más orientado a si podemos tomar, por ejemplo, resolver un recurso, tomar la decisión sobre un acto administrativo, ¿vale? Ese tipo de cosas variará, ¿vale? No hay que confundirlo. Dentro de esta delegación de competencia autonómica se hace de carácter general para todos los cabildos. Se toma una decisión, perdón un segundillo. Se toma una decisión y en base a eso todos los cabildos tendrán esa competencia, ¿vale? Aquí nos habla también de algunos aspectos, no obstante, podrá efectuarse a favor de uno o varios cabildos con carácter singular previo acuerdo del Parlamento de Canarias, es decir, sabiéndonos esta excepción, cuando concurra una de las siguientes causas objetivas, que es que la naturaleza o las características del servicio así lo requieren, porque, por ejemplo, puede ser algo relacionado con algún tema hídrico, que, por ejemplo, hay alguna isla que no cuente con eso, ¿vale?
Entonces, pues no tiene lógica que haya una transferencia de competencia, una delegación de competencias a los cabildos de una cuestión que no tenga la isla, ¿vale? El cabildo insular carezca de capacidad de la gestión económica, sobre todo los cabildos de las islas menores, ¿no? Y que la gestión sea ineficiente en atención a las características territoriales. Lo volvemos a ver, principio fundamental de eficiencia económica, impregna todos y cada una de las decisiones que se vean escritas en las leyes, ¿verdad? No será preciso acuerdo del Parlamento de Canarias cuando las delegaciones a favor de uno o varios cabildos insulares singulares se refieran a la ejecución de las acciones públicas en un ámbito territorial que alcance la totalidad o una parte o de la isla o de varias islas. Lo que viene a decir es, si esa competencia es una cosa que solamente va enfocada a esa isla, ¿vale? Como puede ser alguna competencia que se vea asumida por el tema de la rehabilitación de La Palma, pues no tiene lógica tampoco. Es decir, no se considerará que hay que obtener esa excepción de singularidad porque es una competencia que es única para La Palma, ¿verdad? La delegación no modifica la titularidad no modifica la titularidad autonómica de la competencia administrativa que tenga por objeto. Es la principal diferencia de la transferencia. Las competencias que se asuman por los cabildos insulares mediante la delegación se someten al régimen jurídico regulador del ejercicio de las competencias autonómicas, con las singularidades previstas en esta ley y en la legislación autonómica, ¿vale? El proceso de delegación, lo mismo que el de transferencia, ¿vale? Esto de todas formas, si no me equivoco, tengo que tener alguna esquemita mejor. Delegación y transferencia de cabildo. Vale, a ver si nos rematamos esto ya. En lo correspondiente a la sección de la ley de presupuesto, se consignarán separadamente los créditos precisos para el ejercicio de las competencias delegadas. Lo mismo que tenemos por las competencias transferidas, ¿verdad? El control de la gestión económica y financiera de los cabildos insulares en el ejercicio de las competencias delegadas se ejercerá por la intervención propia de los cabildos. Lo mismo, ¿vale? Audiencia de cuentas, tribunal de cuentas como órganos fiscalizadores externos. Continuarán formando parte del patrimonio de Canarias, los bienes y servicios de las competencias delegadas, sin perjuicio de la afectación o adscripción temporal al correspondiente cabildo. Vale, hay que entender que en cuanto a hablar de transferencia es un poco, tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Nos lo quitamos nosotros de arriba, te lo asigno a ti y tú te encargas de ello, ¿vale? Sin embargo, la delegación es distinta, es una cosa más temporal hacia todas las islas, ¿vale? Es una cosa, es un ámbito un poco distinto. Cuando nos habla de lo de la afectación o adscripción, es porque en el régimen patrimonial hay unos instrumentos que sirven para que los bienes patrimoniales de las administraciones públicas pasen al servicio de otras administraciones públicas, sobre todo en un uso público, no a nivel privado de la administración, ¿vale? Veíamos que, por ejemplo, los ayuntamientos podían tener bienes patrimoniales, que hablábamos de ese local, ¿verdad? Que podían alquilar y obtener ingresos patrimoniales, pero en este caso el tema de la afectación y adscripción no es objeto de estudio nuestro. Solamente entender que hay formas en que, por ejemplo, un bien de la comunidad autónoma puede pasar a formar parte temporalmente mientras se ejerza una actividad pública al servicio de otra administración, al servicio de otra... O simplemente darle el carácter, cambiar el carácter del bien. Esto que os hablaba de los patrimoniales, que son bienes privativos, son bienes de uso personal del ayuntamiento, ¿no? Y que los rendimientos son personales, pueden usar una de estas figuras para hacer una mutación de ese demanio para formar parte de un bien demanial que implica el uso de una actividad pública en ese bien, ¿vale? Tiene algunas cuestiones interesantes, pero no, como no entran, no lo vamos a ver. Personal integrante de las unidades tal se integrarán funcionalmente en los cabildos insulares para el ejercicio de la competencia delegada. Mantendrá dependencia orgánica. Aquí lo volvemos a ver
que esta transferencia, perdón, que esta delegación, ¿no? Es una cosa que veíamos que se hacía un poco para todas esas islas, que el personal que estuviese trabajando en ese servicio canario de empleo, si se delega al cabildo la competencia, dependerá a efectos de prestar el servicio, lo hará dependiendo del cabildo, ¿vale? Del cabildo recibirá esas instrucciones o directrices y de la comunidad autónoma será de donde dependa orgánicamente. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Que si tiene que pedir una excedencia la va a hacer en la comunidad autónoma. Con lo cual no hay una transferencia, no hay un tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿vale? Hay un régimen medio mixto. Estará sujeto al ejercicio de los cabildos insulares de todas las facultades y competencias en materias de personal, excepto las previstas en el apartado siguiente, que le serán expresamente delegadas en los correspondientes decretos de delegación. Los actos dictados por los cabildos insulares en el ejercicio de esta delegación, según la normativa vigente, que deban ser objeto de inscripción, se comunicarán al registro de la comunidad autónoma. Vemos, por ejemplo, aquí que se dictan las cosas por ese cabildo, pero se registran en la comunidad autónoma, ¿vale? En este registro de personal es un libro, por así decirlo, que tenemos todos los funcionarios o funcionarias públicas dentro de nuestra administración pública que se inscriben. Si cumplimos un trienio, se inscribe ahí. Si nos ponen una sanción, se inscribe ahí, ¿vale? Entonces es nuestra hoja de servicio, por así decirlo, ¿no? Entonces todas esas cosas, hay actos que tienen la obligación de ser inscritos y se inscribirán, como vemos, en la comunidad autónoma. En todo caso, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma conservará sobre el personal las facultades relativas a la selección de los funcionarios, a la provisión de los puestos de trabajo, a la separación del servicio o despido, ¿vale? De acuerdo con la legislación aplicable. No hay traspaso de medios. Los medios siguen siendo míos, ¿vale? Lo que pasa es que tú los usas. Eso es la delegación, las diferencias con el traspaso, ¿vale? La responsabilidad patrimonial derivada del ejercicio de las competencias delegadas será imputable a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la facultad que ésta de repertir contra la Administración insular en los supuestos en los que la lesión sea consecuencia de la culpa o negligencia grave. Esto lo vamos a ver que funciona también en el ámbito de los funcionarios, ¿vale? Que es como se llama, es parecido a lo que sería la función, la acción de regreso que se llama, ¿vale? Rige un poco al final, si la competencia es mía, pero tú en el ejercicio de esa competencia haces algo mal y hay que indemnizar a los particulares, pues ¿cómo resolvemos este asunto? Pues eso es lo que tiene que venir reflejado en estos aspectos. El proceso de reintegro que se tramite cuando concurran los supuestos previstos en el apartado anterior será dictaminado con carácter vinculante por el Consejo Consultivo de Canarias. Dentro de lo que estábamos, teníamos un listado, de todas formas ya viene siendo buen momento para que directamente vayamos a la ley y lo veamos. No está de más que nos hagamos un esquemita de vamos a la ley que regula el Consejo Consultivo de Canarias y vemos que está dentro de los primeros artículos, no sé si por el 20 por ahí, vemos todos los dictámenes que realiza el Consejo Consultivo de Canarias, ¿vale? Y nos aprendemos esos trámites. No son muchos, ¿vale? No son muchos. Los veíamos para los decretos ley, ¿vale? Veíamos que para el tema del desarrollo de las normas había que emitir estos informes, ¿verdad? Estos dictámenes del Consejo Consultivo y sobre todo aprendernos el carácter de vinculante, ¿vale? El carácter de vinculante, ay, ya no se me ve el ratón. Vale, bueno, el carácter de vinculante y si es obligatorio o no la solicitud, ¿vale? En ningún caso, el importe a reingresar podrá ser compensado con cargo a fondos que deban ser traspasados para financiar la competencia delegada, ¿vale? Esto es importante. Aseguran esa vía de financiación de la competencia con independencia de todo el tema de la responsabilidad patrimonial. Y luego nos habla de que la resolución en vía administrativa de los expedientes de responsabilidad patrimonial corresponderá en todo caso a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los recursos contra los actos dictados por delegación. Aquí ya habíamos visto algunas cuestiones, ¿verdad?
Nos dice, contra los actos que dicten los cabildos insulares en el ejercicio de una competencia que le es delegada, podrá interponerse un recurso ante el titular del Departamento de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma competente por razón de materia a la que refiere la competencia delegada. Esto es importante porque, si no me equivoco, en derecho se considera recurso impropio, ¿vale? Porque realmente estás recurriendo ante un órgano que no realizó que no realizó el acto que se impugna, ¿vale? Esto sucede también en contratos, en unas entidades que no llegan a ser administraciones públicas, pero los recursos llegan a las administraciones públicas, ¿vale? Ya lo veremos. El titular del departamento al que se refiere el apartado anterior podrá suspender la ejecución del acto impugnado en los supuestos previstos en la legislación reguladora del procedimiento. A fin de asegurar el control y dirección de la ejecución por los cabildos insulares de las competencias delegadas, corresponde al Gobierno de Canarias y a la Administración Pública la potestad reglamentaria externa, sin perjuicio de la autoorganización del cabildo, y la resolución de los recursos que interponga contra los actos del cabildo insular, que esto es lo que hemos visto 3 veces ya y es lo que yo me grabaría más a fuego. Si hay una delegación de competencias al cabildo y se pretende recurrir, el competente es el consejero, ¿vale? Sobre los actos delegados. Nos hablaba también de la alta inspección sobre los servicios que ejercen las competencias delegadas, la emisión de informes preceptivos e incluso vinculantes por parte de sus órganos y la facultad de convocar conferencias sectoriales, además de formular los requerimientos para subsanación de deficiencias observadas, que esto lo veremos dentro del procedimiento administrativo como la mejora voluntaria de la solicitud, ¿vale? La suspensión o revocación de las delegaciones de acuerdo con lo establecido en la ley. Esas son las competencias que siguen manteniendo para el control, ¿vale? La gestión ordinaria de los servicios de la comunidad autónoma nos habla de otra figura que se llama la encomienda de gestión. Voy a ver si os la puedo poner en un esquema todo junto, ¿vale? Porque a veces voy aquí a toda pastilla y lo mismo. Más o menos lo vais siguiendo, ¿no? Porque si no vamos un poquito más lento, es preferible ir un poquito más lento y lo vamos viendo, aunque nos lleve otro día a la clase. Vale. Encomienda. Gestión. Vale. El gobierno de Canarias. Sí, es lioso. Lo que pasa es que es cierto que a lo mejor yo lo vería la clase y un poco intentaría hacerme un esquema medio mental, pero cuando lo veamos junto con el procedimiento administrativo, veamos las transferencias también, la delegación, las competencias, ya como que todo va teniendo más sentido, ¿vale? Porque vas viendo que se repiten cosas. Las competencias con el Gobierno de Canarias, con la finalidad de prestar un mejor servicio a la ciudadanía y siempre que esté justificado por razones de eficiencia, eficacia y economía, podrá acordar con uno o varios cabildos insulares la gestión ordinaria de los servicios de la comunidad autónoma. Lo vimos antes, lo decía. Los cabildos insulares realizarán gestiones ordinarias de la comunidad autónoma, ¿vale? ¿Cómo se hace? A través de la encomienda de gestión. Las encomiendas podrá consistir en la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de competencia autonómica. La encomienda no podrá comprender facultades de resolución de las materias objeto de la misma. ¿Qué quiere decir? Que una encomienda de gestión para la realización de nuestro examen de oposición lo pueden hacer del Gobierno de Canarias al Cabildo de Tenerife, al Cabildo del Hierro, de La Gomera y de todas las islas, ¿vale? ¿Ellos qué harán? Imprimir los exámenes, dejarnos las aulas, ¿vale? Facultades de carácter material, técnico o de servicio. ¿Cuál es el problema? Que no podrán dictar quién aprueba y quién no aprueba. No ha hecho nada de la transferencia de las competencias ni delegación de competencias. Lo que estás haciendo es encomendarle una gestión técnica, ¿vale? Sí podrán dictar actos de trámite necesarios para ejecutar las resoluciones derivadas de la encomienda. Esto es normal, ¿vale? Actos de trámite veremos que no son susceptibles de recurso, salvo ciertas cuestiones.
Además te lo puse aquí. Siempre que se trate, bueno, lo pone la ley, siempre que se trate de actos de trámite no susceptibles de recurso. En la gestión ordinaria de servicios de la comunidad autónoma que se acuerden en la encomienda, los cabildos insulares actuarán con sujeción a las condiciones estipuladas en el convenio y en todo caso de acuerdo con las instrucciones generales y particulares dictadas por el órgano competente de la administración pública. ¿Cuál es el tema? Nos habla de otra figura que es convenio. Normalmente se tiene que usar algún instrumento jurídico que se llama para regir o para estipular las instrucciones que va a tener la relación que vamos a tener, ¿vale? Si nosotros, Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, vamos a establecer una relación para un trámite concreto, pues, ¿quién paga la impresión de los exámenes que va a hacer el Cabildo? Pues eso tendrá que venir estipulado en algún lado. Pues vamos a firmar un convenio de colaboración en el que vamos a estipular, pues te vamos a encomendar esta función, los costes de esa encomienda va a venir a cargo nuestro o va a ir a cargo tuyo o se lo puedes cobrar incluso al ciudadano, ¿vale? Todo ese tipo de cosas. La formalización de la encomienda, ¿vale? ¿Ves? Aquí me adelanté. La encomienda de gestión se formalizará mediante el correspondiente convenio, en el que se recogerá como mínimo las actividades o los servicios encomendados, las condiciones y la duración de la encomienda, las facultades de dirección y control, ¿vale? Quién debe ejercerla, los términos de su extinción y resolución y la dotación económica que sea precisa para esa tramitación, ¿vale? Corresponde la suscripción del convenio de encomienda de gestión ordinaria de los servicios al titular del departamento que tenga asignada la competencia en la materia correspondiente a actividad. ¿Vale? Perdón, esto es importante, ¿vale? Esto es importante. En una encomienda de gestión, si la competencia la tiene la Consejería de Sanidad, pues será el consejero o la consejera los que tengan que formalizar eso, ¿vale? Eso lo veremos que en contratos, porque una cosa puede ser regulada a través de un convenio porque es una colaboración entre dos administraciones que no tiene un fin concreto o que tiene un fin concreto, pero que ambas son beneficiadas, o cuando yo necesito que alguien me preste un servicio. Si yo necesito que alguien me preste un servicio, no es un convenio de colaboración. Ahí estamos hablando de un contrato, ¿vale? Un contrato. Pues ya veremos también que en los contratos hay una figura que pueden ser órganos de contratación, que son la gente o las personas que tienen la competencia para suscribir el contrato. Por lo mismo en los convenios, lo mismo en las subvenciones, siempre va a haber alguien que la ley autorice para realizarlo, ¿vale? Y una encomienda de gestión es una cosa importante que hay que conocer, que sabemos ya que se hace a través de un convenio y que viendo esto sabemos quién es el titular o quién ostenta la competencia, ¿vale? Los convenios de encomienda de gestión se suscribirán, perdón, deberán ser publicados íntegramente en el Boletín Oficial del Estado. Perdón, es que tengo esto un poco alejado y me bailan las letras. Ya lo digo de memoria y me bailan un poco las letras. Vale, ya me lo pegué, perdón. Suspensión o revocación de la encomienda en caso del incumplimiento de las condiciones recogidas en el convenio o de las directrices fijadas en el uso de las facultades de dirección y control de la Administración Pública de Canarias, el departamento competente en materia de administraciones públicas o a instancia, ¿vale?, de la competente por razón de materia, advertirá de ello formalmente al Cabildo para que sean corregidas las deficiencias. ¿Qué pasa? Lo mismo que estábamos hablando y lo que comentaba Patricia igual, ¿verdad? Cuando no se atienda a esa circunstancia, pues el titular del departamento que haya suscrito el convenio podrá suspender o revocar la encomienda. Al igual que la firma, ¿no?, y la formalización se publica en el Boletín Oficial de Canarias, la revocación o la suspensión también. ¿Por qué? Porque tiene efectos jurídicos con terceras personas. Si yo tengo una encomienda de gestión sobre alguna cuestión, yo puedo ostentar eso sobre los terceros, sobre otras personas, ¿verdad? Entonces, como eso tiene implicaciones, tú puedes decir, oye, mírate el Boletín Oficial de Canarias, que ahí está este convenio suscrito, ¿vale? Y acabamos el tema 7.
¿vale? Solo hemos tardado 1 hora. No estoy del todo contento con el tiempo que le he dedicado a delegación y transferencia, con lo cual me comprometo de manera externa a la clase a hacer algo. Os lo grabo en vídeo más lento o hago un esquemita un poquito más estructurado, ¿vale? De esa delegación y transferencia. Lo valoraré según lo que veamos ahora de la parte de la ley 40.